Muy buenos días, estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en la clase 24, el texto leo primero, que es la clase que le corresponde trabajar el día de hoy. Ya bueno, la clase 24, que es la que ustedes están viendo ahí en el cuaderno de actividades, dice, actividad 1, imagina que estuviste en Melinca, participando en las investigaciones junto a Rocío, Pedro, su abuelo y los científicos. Científicos. ¿Qué les puedes contar a tu familia que viven en otro lugar sobre tus experiencias? Escríbeles una carta. ¿Ya? Bueno, bueno. Primero, ¿cierto? En otro video le leí un texto que era este, ¿cierto? Que se llama Tras los gigantes del fin del mundo. Que cuenta, ¿cierto? Cuenta la historia, en este caso de Rocío, que está con Pedro, que es su hermano, con el abuelo, ¿cierto? El abuelo Miguel, y se encuentra con unos científicos que están, ¿cierto?, investigando sobre la ballena azul, ya en el puerto de Melinca, porque esto ocurre en el sur de Chile. Entonces, los que nos piden es que nosotros nos imaginemos que nosotros estamos con ellos, ya, que nosotros vamos en esa aventura y hacemos todas esas actividades que yo les detallé que aparecen en el texto, ¿cierto? De los gigantes, tras los gigantes del fin del mundo. Entonces, ustedes le tienen que contar, ¿cierto? A un familiar, a un amigo, ¿cierto? Que vive en otro lugar, ya que vive en otro lugar. Por ejemplo, que ustedes se fueron, ¿cierto? A este lugar, estuvieron junto a Rocío, Pedro, el abuelo y los científicos, y ahora le tienen que contar a su familia o a algún familiar que vive aquí, ¿cierto? En Limarí, sobre lo que ocurrió, lo que pasó, ¿cierto? Sobre las aventuras que vivieron en ese lugar. Entonces, para contarles todas esas aventuras, ustedes le van a escribir una carta, ¿ya? Ustedes le van a escribir una carta. Ya, una carta, ya, una carta es un texto, ¿cierto?, que sirve para comunicarse con otras personas, ¿cierto?, donde hay un emisor, que es la persona que envía la carta, ¿cierto?, y un receptor, que es la persona que recibe la carta. Ya siempre está acompañada de la fecha, de un saludo, ¿cierto?, porque se tiene que saber quién la escribe y para quién va dirigida. ¿Ya? Bueno, primero vamos a planificar nuestra carta, donde nos preguntan ahí, ¿a quién escribiré mi carta? Ahí ustedes escriben el nombre de, puede ser a su madre, a su padre, a un amigo, ¿cierto? A un tío, etc. Y ustedes eligen a quién se la van a escribir. Luego dice, ¿qué les contaré sobre mi experiencia en Melinca? Ya recuerden que hubieron varias experiencias. Ya cuando estuvieron en la lancha, cuando vieron a las ballenas, después cuando llegaron a la casa y estuvieron compartiendo con los científicos y haciéndoles preguntas. Ahí ustedes tienen que elegir, ¿cierto?, una experiencia de las que más les gustó, de las que vivieron en Melinca, y escriben ahí. Luego ya tenemos que ir a escribir la carta puntualmente, donde comenzamos, siguiendo nuestro formato de carta, donde nos pide el lugar y la fecha, ¿cierto? Nosotros vamos a escribir, ¿cierto? Podemos escribir el lugar que es Melinca, que la están escribiendo en Melinca, ¿cierto? Y la fecha, que puede ser la fecha del día de hoy, la fecha del día de ayer. Saludos, ¿cierto? Querida madre, querido padre, querido hermano, querido amigo, ya dependiendo a quién le vayan a escribir la carta. Luego, ¿cierto? En el cuerpo que van a comenzar, ¿cierto? Contándole la historia. Contándole en este caso lo que escribieron aquí sobre la experiencia. Ya le cuentan la experiencia, cómo la pasaron, qué hicieron, ¿cierto? Qué aprendieron. Finalmente se despiden y luego pueden colocar aquí su nombre. ¿Ya? Su nombre. Y finalmente van a revisarla según esta pauta y van a ir colocando sí o no, dependiendo si fueron cumpliendo. ¿Ya? Eso es la clase de hoy, escribir una carta. ¿Ya? Una carta, ¿cierto? Una carta contando la experiencia que ustedes, porque ustedes tienen que imaginarse que están en ese lugar, ¿cierto? O viviendo la historia que tuvo Rocío, ¿cierto? Pedro y el abuelo Miguel con los científicos. ¿Ya? Luego realizan ¿qué cosa? El ticket de salida de la clase 24, donde nos haces una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de una carta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer y hablar según lo que hace un personaje? ¿O comunicarse con otra persona? Lo dije yo, lo dije recién, ¿ya? Listo, les hacen el ticket de salida y me lo envían a mi WhatsApp, ¿ya? Ya estudiantes, a trabajar, que estén muy bien. Chao, chao.